Bendecido día, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas. Yo me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la Rea 98, Monte Grande, Partido Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, como todas las semanas, yo hoy traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que para mí fue y es de mucha bendición, siempre la palabra es de bendición, ¿no? Y esta palabra yo le puse como título La soberanía en la historia de la humanidad, ¿no? Y bueno, es una palabra que me llegó mucho, y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque la estaba leyendo y era como leer un poco lo que está pasando hoy en el mundo y en nuestro país, ¿no? Y me llamó la atención y ahí entendí, ¿no? Y bueno, siempre de por sí uno ya lo entiende, ¿no? Lo sabe, pero es como que nos llama la atención esto, ¿no? Es verdad, la palabra tiene vida, es espíritu, ¿no? Y tiene vida y desde el momento que es para todos los tiempos, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? El Señor habló en un tiempo pasado, pero nos sigue hablando a nosotros hoy y va a seguir haciéndolo, ¿no? La palabra por eso tiene vida. Y bueno, la palabra que voy a compartir está en Amós, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y dice así, la leo en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Amén. Y bueno, esta palabra me llamaba mucho la atención porque veía la similitud, ¿no? El estado de desobediencia que se encontraba, en el que se encontraban esas naciones, inclusive Israel, el pueblo de Dios, era muy semejante a lo que vemos hoy en las naciones y en nuestro país también, ¿no? Y bueno, voy a nombrar una serie de cosas, ¿no? Que se veían mal, ¿no? Mal hechas en esos lugares, ¿no? Y para que noten, ¿no? Y la similitud, lo que estaba diciendo anteriormente. Entonces, para ver un poquito el contexto, ¿no? En el que se encuentra esta palabra, ¿no? Y dice, en ese momento de la historia en el que se ubica esta palabra, se veía en esos lugares religiosidad y falta de una búsqueda sincera de Dios, opresión, avaricia, usura, inmoralidad, tribunales injustos, lujuria, libertinaje, crueldad despiadada, procesos injustos, jueces corrompidos, horrenda hipocresía. Todo esto se veía y más, ¿no? Yo solamente sinteticé, se veía en el orden religioso, en el orden social, en el orden político inclusive, ¿no? Uno diría, si fuese como una película y cualquier similitud es pura coincidencia, ¿no? Pero es tremendo, ¿no? Uno lee la palabra y automáticamente nota que también es para estos tiempos, ¿no? Porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Y acá, en estas naciones, inclusive en Israel, como consecuencia de sus pecados, dice que Dios permite, y acá en la palabra lo nombra como el destructor, el despojador, ¿no? Avance sobre Israel, avance sobre su pueblo, lo permite, pero como consecuencia de sus pecados, no es que Dios lo hace, ¿no? Y hoy por hoy vemos lo mismo, ¿no? Uno dice, la pandemia, pero ¿qué pasa? Dios lo hizo, nos castigó. No, fue consecuencia de los pecados, ¿no? De las personas, nuestros pecados, ¿no? Es así. Y en ese momento pasó exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo veía esto, ¿no? Dios permitió en ese momento lo que estaba pasando, ¿no? Que una invasión, permitió lo que les iba a pasar a estas naciones, y hoy en día no está ajeno, ¿no? No está ajeno a lo que nos está pasando. Él permitió también esta pandemia, lo permitió, ¿sí? Él es soberano en la naturaleza y es soberano en la historia de la humanidad, y eso no nos tenemos que olvidar.
porque si bien uno puede ver todo esto, puede ver que también que el Señor siempre estuvo al control de todo, ¿no? Es el que tiene la última palabra, ¿no? Pero son procesos que a veces los tenemos que pasar y los pasamos como consecuencia, ¿no? De lo que uno hizo mal, ¿no? Y eso pasa a nivel personal, nos habrá pasado a todos, ¿no? Antes de llegar al camino. Y bueno, y me llamaba la atención esto, ¿no? Cómo la situación, ¿no? En que se encontraban ellos no es tan diferente a la situación en que nos encontramos hoy en día, ¿no? Y para eso él da una serie de consejos también, ¿no? A través de este profeta. Amós es un profeta, es un pastor que Dios llama, ¿no? Lo llama para que envíe ese mensaje de misericordia al pueblo, ¿no? De advertencia, de consejo, ¿no? Y ese mismo mensaje es para nosotros hoy, ¿no? Es válido para nosotros. Y si voy a leer 2 o 3 palabras, pero muy cortitas, porque creo no hace mucho también lo compartieron, ¿no? Pero bueno, me gustaría leerlo porque todo tiene que ver con la historia, ¿no? Con lo que está pasando, con lo que pasó y con lo que está pasando. Y en el capítulo 5, por ejemplo, él da una serie de consejos, ¿no? Que tiene que ver con lo que Dios le manda decir, ¿no? A su pueblo, ¿no? Ante lo que está por venir. Bueno, Dios en ese acto de misericordia envía a su profeta para que le diga al pueblo. Y lo que le dice, por ejemplo, en el capítulo 5, versículos de 3 al 15, es: por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo, ¿no? Hoy en día no lo vemos que el tiempo es malo, que estamos pasando malas situaciones. Entonces, en lugar de quejarnos, de murmurar, callemos. Ese es un consejo. Otro consejo dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Dios, Jehová Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís, ¿no? Que busquemos lo bueno, a pesar de todo lo que está pasando, que no hagamos lo malo, que busquemos lo bueno, lo bueno, y Él va a estar con nosotros. Y después dice en el 15, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Aborreced el mal y amad el bien, ¿no? Y siempre hay un remanente, siempre hay un pequeño remanente que Dios está cuidando, que es aquel que lo busca de todo corazón, ¿no? Es aquel que siempre está buscándolo y confiando en él, ¿no? Y hoy es igual, hoy en día es igual, ¿no? Siempre están y estamos los que lo seguimos buscando, ¿no? Los que seguimos predicando su palabra, los que seguimos haciendo sus mandamientos, ¿no? Eso es lo que Él quiere, la obediencia. Dicen que en la obediencia está la bendición, ¿no? Y que seamos obedientes en estos tiempos difíciles, ¿no? Que estamos pasando. Y Él sabe y no está ajeno a esto. Y ahora sí voy a la palabra que yo compartí. Dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y te haré esto, es que Él permite lo que pase, ¿no? Que pase lo que pasó en ese momento, ¿no? Iba a haber una invasión, bueno, iban a sufrir, ¿no? Pero dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y Dios nos está diciendo lo mismo, ¿no? Que nos preparemos para ir a su encuentro, que lo busquemos, pero que lo busquemos de todo corazón, ¿no? Eso es lo que nos dice Él hoy, ¿no? Que en Él está el refugio, que Él nos va a ayudar a pasar estos momentos, ¿no? Que Él nos va a consolar, que Él nos va a dar la salida. Si Él permite esto, dice la palabra, que Él permite a veces estas pruebas, pero Él también da la salida, ¿no? Y que tengamos esa confianza y esa seguridad que el Señor no está ajeno a nada de lo que está pasando, ¿no? Ni en el mundo, ni en este país, ¿no? Que es tan bendecido por Dios, ¿no? Y que siempre estamos pidiendo por Él, que no dejemos de pedir por Él, ¿no? De eso me hablaba el Señor, ¿no? Porque quejándonos no vamos a ganar nada. Participando en contiendas políticas no vamos a ganar nada. No, al contrario, nos dice que nos callemos, que seamos prudentes, ¿no? Y que confiemos en ¿quién? En Él, porque la soberanía está en Él, ¿no? La soberanía, acá se ve la soberanía de Dios en el mundo, en todo, no solamente en la naturaleza que Él creó, sino en la historia de la humanidad, ¿no? Eso me venía a la mente, porque yo escucho muchas quejas, además de los problemas que uno está pasando, de toda la situación que se está viviendo difícil.
A eso le sumamos todo esto, ¿no? Ese malestar que se provoca a través de los medios, que uno escucha, la política, y sin darse cuenta puede entrar en ese juego. Pero Dios acá nos está pidiendo que seamos prudentes, ¿no? Y que vayamos a su encuentro. Eso es lo que me hablaba mucho la palabra, ¿no? Dice en el versículo 13, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. Y acá me está hablando de la grandeza de Dios, que a veces nosotros nos olvidamos o no tomamos conciencia de la grandeza que tiene Dios, ¿no? Dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, eso a veces son palabras que las tenemos, pero que no tomamos conciencia del valor que tienen, ¿no? Y dice, anuncia al hombre su pensamiento, porque Dios es omnisciente, Dios sabe lo que pensamos, sabe todo acerca de cada uno de nosotros, lo que pensamos, lo que necesitamos, todo, absolutamente todo. Dice, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Y acá me presenta a un Dios soberano, a un Dios grande, ¿no? Me muestra la grandeza de Dios, ¿no? Su omnisciencia, ¿no? Su omnipresencia. Él es omnipotente, esas son las cualidades de Dios, ¿no? Y que no nos olvidemos de eso, ¿no? Y que es soberano, soberano como lo dije anteriormente, tanto en la naturaleza, como recién lo acabo de leer y compartir con ustedes, como soberano en nuestra historia. Él no está ajeno a todo lo que está pasando en el mundo. Y que sepamos que es Él el que tiene la última palabra y que confiemos en Él. Y cuando dicen... prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, y que sepamos que la única manera de ir a su encuentro es por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que es el mediador, ¿no? Es por medio del cual, por medio de su sacrificio, nos reconciliamos con nuestro Padre, ¿no? Es a través de Él que podemos llegar, ¿no? Nuestras oraciones pueden llegar a los oídos del Padre. Y lo dice la palabra, ¿no? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie conoce al Padre sino por mí, ¿no? Esto está en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Que sepamos que solo por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre, ¿no? Y si uno sigue leyendo en Juan 14, versículo 13 y 14, versículos 13 y 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces que tengamos esa seguridad, que por medio de Jesucristo yo puedo llegar al Padre, ¿no? Que por medio de Jesucristo Él escucha mis oraciones. Fuimos reconciliados por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces que no nos olvidemos de esto y cómo llego yo al Padre por medio de Jesucristo y cómo me encuentro con Él, cómo voy a su encuentro, como lo dice en la palabra que compartí anteriormente, por medio de la oración. Que no perdamos en estos tiempos más que nunca la oración. Es decir, por favor, que podamos estar, como lo dice la palabra, ¿no? Constantemente orando, permanecer firmes, dice, ¿no? En la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, que no perdamos esa comunión con Dios. Eso es lo que Él está pidiendo en estos momentos tan difíciles, que lo busquemos a Él, ¿no? Por medio de la oración, por medio de la palabra, leer la palabra, escuchar el mensaje que Dios tiene para con cada uno de nosotros, ¿no? Eso es de lo que me hablaba mucho el Señor a través de esta palabra. Y que podamos estar confiados en Él, que Él no está ajeno a nada de lo que nos pasa, ni a nada de lo que pasa en un país, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Que no nos olvidemos de eso, que sepamos que nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Y bueno, sí, esta es la palabra que quería compartir con ustedes, que fue para mí, la verdad, de mucha bendición. Fue y es, ¿no? De mucha bendición. Y es una palabra que realmente habla de estos tiempos, ¿no? Que en estos tiempos podamos atesorarla, ¿no? Y saber que es así.
¿no? Que Dios tiene el control de todo, que confiemos en Él, no en los políticos, no en lo que me dicen, porque no, ahí no vamos a tener la solución a nada. Entonces, si hay alguien de ese lado que no conoce al Señor, a este buen Dios que estamos hablando, al que está pidiendo que vayamos a su encuentro, la única forma de ir a su encuentro es recibiendo a su Hijo Jesucristo en su corazón. Es la única manera. Él es el único mediador entre el Padre y nosotros. Por medio de Él pasamos a ser sus hijos, ¿no? Entonces yo los invito a hacer esta oración cortita, pero siempre digo que es poderosa, siempre y cuando yo la haga con fe y creyendo en que Dios existe, es real, ¿no? Y que puede formar parte de mi vida, ¿no? Y obrar en mi vida. Bueno, yo les pido que repitan esta oración conmigo. Y dice así, se pueden cerrar sus ojos. Amados Señor Jesús, te doy gracias por estar ante tu presencia, por poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Te pido que perdones todos mis pecados. Y hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de este momento me alcancen todas tus bendiciones. Amén. Bueno, desde ya que tengan un excelente día, que Dios los bendiga, ¿no? Enormemente, y que esta palabra puedan atesorarla en sus corazones. Hasta pronto y bendiciones.